¿Cuánto es la evasión del ITEVE en República Dominicana? 43%. ¿Cuánto es la evasión promedio en América Latina? 21%. Ok, róbense 21%. Pero págueme el resto. ¿Usted sabe cuánto es eso? Entonces, es el empresario que se roba ese dinero del ITEVE. Ese 43% es el empresario que se lo roba. Y tiene, eso es Yo increíble. estoy acá en el empresario. Sí. Decía Víctor Hugo que no hay nada más poderoso que una idea cuando le llega su momento. Y el empresariado sabe que ya llegó el tiempo. Y Luis Abinader es líder. Sí, y Hipólito Mejía le suma. ¿Cuál de los dos más? Exacto. No es lo mismo líder y dirigente. Cándido Mercedes, ponte un ejemplo. Danilo Medina no es líder, es dirigente, pero no líder, porque no es capaz de crear visión. Él escucha empate. Y Leonel es un líder. Tiene todas las características, pero le falta la otra. Y Abinader es un ¿Y líder. cuál es la que le falta? Entonces tiene que pasar. Y Luis Abinader es líder. Y Hipólito Mejía le suma. En mi requisito de líder, ¿está bien? No, entiende. Ninguno de los dos. Pero líder es todo ser humano que tiene capacidad de influir sobre los demás. Si usted va al Congreso, usted se va a encontrar que la mayoría son analfabetos funcionales. Cándido, Aquí no. última pregunta profética. ¿Se va Luis en primera vuelta? Hasta ahora todas las encuestas dicen que sí. Y Cándido Mercedes le puede decir a usted que Luis va a ganar entre 53 y 57. Cándido. Eso queda ahí en YouTube. Guárdelo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña nuestro gran profesor, el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, gerente, propietario de una prosa que produce unos artículos maravillosos y que hace unas varias semanas, como un mes o dos que no estaba por acá. Ramón, y asesor de Telematutino, y asesor personal mío también. Buenos días, Cándido. Buenos días, un placer. Y que también nos vive suministrando materiales interesantísimos. Gracias, gracias. Gracias, Cándido, de nuevo. Gracias a ustedes. Como sociólogo, Cándido, ¿cuáles son tus reflexiones sobre esta tragedia? Como sociólogo. Miren, ya sabemos que es inevitable. El cambio climático va a generar los dos extremos, como dicen los expertos. Usted ve que hay crisis, que no hay agua, que no hay nada, una sequedad total. En mayo cuando llovía. Exacto. Y ahora el extremo de que cuando es lluvia, es lluvia. Fíjese que no le pudieron llamar ni tormenta ni huracán, un disturbio tropical. Y nosotros estamos en la zona de los huracanes y eso va a traer consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Ser proactivos. Algo que puede durar 20, 30 años, pero comencemos, como dicen los chinos. Una distancia de 1000 kilómetros, lo principal es darle el primer paso. Y hay que darlo, porque la sociedad dominicana, cada cierto tiempo lo que se visibiliza, el mundo social y económico en el que vivimos. ¿Cuál es el que vivimos? Yo le decía a la señora que está aquí, a la derecha, que el 65% de la población dominicana es indigente, pobre y vulnerable. Aquí hay más de casi 1 millón de viviendas que no son viviendas. Y cuando ocurren esto, fíjese que hay ¿cuánto? 17.522 desplazados. Eso indica que son casas altamente vulnerables. Y para tanta lluvia, voy a ser honesto, poquito me los hallo. Sí. Porque imagínense esa zona de la Ciénaga y todo eso. Entonces, los gobiernos que hemos tenido a lo largo de los últimos tiempos, no les gusta invertir en lo que no se ve. Y sucede que lo que no se ve es genuinamente el capital humano. ¿Cómo usted explica que República Dominicana, siendo la 7ª economía de América Latina, Costa Rica tenga un índice de desarrollo humano más alto que nosotros? Que en Costa Rica no hay analfabetos. Costa Rica invierte 6% en educación y 8% en salud. Y usted que yo digo que no hay que tener coeficiente intelectual de genio. Hoy en día es ser curioso, hacer la tarea y pensamiento crítico. Por ejemplo, Donald Trump tiene un coeficiente intelectual de 156 y para ser genio es de 140 en adelante. Sin embargo, él no le da ni por la planta de los pies a Barack Obama. ¿Qué quiere decir? Que no basta la inteligencia, sino qué tú haces con esa inteligencia y si tú pasas página para la izquierda, que es lo que no ha sucedido con Donald Trump, que tiende
siendo categoría de genio, sin embargo, fíjese cómo se manejó. Desconoció que había el virus, dijo que no había. Entonces, ¿Y el cambio climático? El cambio climático. En Costa Rica no hay analfabetos, pero invierte el 8% en salud. Yo hice la tarea. Pero no hay ningún país del invertido. mundo, no hay ningún país del mundo donde educación sobrepase a salud en porcentaje del PIB, República Dominicana. ¿Qué es principal? Es un dilema muy feo, pero para que entiendan. ¿Qué es principal? ¿Salud o educación? En una sociedad. Salud. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros en los últimos 30 años? Entre 1.6 y 2 máximo. Ahora en el 2024, ¿sabe cuánto debe invertir? 1.8 en salud. 1.8 en salud. Cándido, pero con entonces, así no se puede porque el capital humano. Acuérdense que el 4% que ustedes, el 4% en toda América Latina fue para los años 90. Pero aquí lo que se ha hecho es irse por el sumidero. Pero es bueno el 4%. Lo que pasa es que tenemos que despolitizar la educación, que ya lo han hecho la mayoría de los países de América Latina. Ya hicieron eso. Es que aquí, imagínense, en 10 años, República Dominicana ha tenido 7 ministros de educación. Y varios candidatos presidenciales. Entonces eso usted no lo ve en ningún lado. Entonces tenemos que comenzar a invertir en lo que no se ve, pero que es lo principal, que es el capital humano. Por eso también ahora mañana le voy a mandar un artículo, que lo estoy reflexionando, que se llama Abrazando el Congreso del CONEJ. Así es que Cándido, pero parafraseando una parte de la introducción del último artículo que publicó en Acento, decíamos ahí en la introducción que el pasado no es simplemente un lugar para ser visitado, como comienza, sino un recurso del que podemos aprender y construir un futuro mejor. Aplicado a esto que ha ocurrido y en relación a la pregunta que hace Ramón, porque sabemos que somos desiguales, sabemos que el crecimiento que hemos tenido no ha venido aparejado con el desarrollo humano, quizás el tema institucional, pero ¿qué debemos aprender frente a un cambio climático que es impredecible? Ser proactivo, de eso, de lo que, exacto, del ser pasado. proactivo y comenzar a ver que no podemos seguir así como sociedad. Genuinamente hay que invertir más en el problema, ya Maspuy decía, hay que invertir por lo menos un 2% del PIB en todo lo que tiene que ver con la problemática del cambio climático, que aquí no se está invirtiendo nada. Si tú lo ves en el presupuesto del año que viene, no llega a 1.000 millones. Es eso. Aquí en el presupuesto del año que viene, en áreas deportivas, culturales, recreativas y religiosas, 0.7% del presupuesto, equivalente a 0.1 del PIB. Entonces así no se puede. Sin embargo, en servicio de la deuda es el 32% de los ingresos tributarios. Hay que cambiar eso. Con el una servicio reforma, de la deuda es 32%. Una reforma fiscal. Mire, o es un modelo de desarrollo de un país distinto. ¿Por qué se llama el artículo Abrazando el Congreso del CONEJ? Porque ese es el discurso que tenemos de los años 90. No es el PIB que representa, ya hemos visto, Uruguay, Costa Rica, Chile, el Producto Bruto Interno de nosotros ha crecido más que ellos. Sin embargo, el índice de desarrollo humano de ellos nos llevan 100 puntos promedio. Entonces, ahí es que tenemos que redirigirnos, porque no podemos seguir como sociedad de esa manera. Entonces, ¿qué te está planteando el CONEJ? 2 ejes. El eje productivo, que abarca competitividad, que abarca diversificación, infraestructura, que abarca el problema de la energía y el problema de la política fiscal. Y el tema de desarrollo humano, que nunca el empresariado había tocado ese tema, que abarca ¿qué? Vivienda. Por primera vez se va a invertir, según el presupuesto del 2024, 26.000 millones en vivienda. Pero eso es 1.9 del presupuesto y menos del 1% del PIB. Aquí deberíamos estar invirtiendo mucho más. Ahora bien, Cándido, y entonces, aquí no hay que hacer reforma de política en términos de fiscal integral. Sí. Cándido, sí, pero no. Veamos. Si yo voy a abrazar el discurso del empresariado del CONEJ, pero con esta condición. ¿Cuánto elevación del ITEVI en República Dominicana? 43%. ¿Cuánto es elevación promedio en América Latina? 21%. Ok,
róbense 21%. Pero págueme el resto. ¿Usted sabe cuánto es eso? Eso es más de 300 mil millones de pesos. Ok, vengan, empresarios, vamos. Exenciones y exoneraciones, vamos a quitarlas. Que son 2.8, porque son 4.6, pero 2.8 que tiene que ver con ello. ¿2.8 de qué? Del PIB. Del PIB. ¿Y eso es cuánto? Entonces, yo te estoy hablando. Con ¿Cuánto eso, es eso en pesos? Que ese dato con lo eso queríamos. dos, ya Esperamos. yo sé. Eso es casi 150 mil millones. ya te estoy 150 hablando mil millones. de 500 mil millones de pesos. ¿Y eso te sube cuánto? La presión tributaria a 28. ¿Cuál es el promedio de América Latina? 21. Para el año Entonces, 2000, sí, no necesitamos esa reforma. Si hacemos lo ve, eso. para el año 2024, la presión tributaria va a ser de 15.4. 6 puntos menos que América. Siempre ha sido entre 13 y 15. 13 y 15. Y no se puede, porque solamente, veamos, en saldo de la deuda, en transferencia a el sistema eléctrico, educación, en esos tres rubros se te va el 67% del impuesto tributario. Ya Por eso, los intereses de la deuda están alcanzando el 4% del PIB. Ya está en 3. no, ya está en 4. Está en 4. En el 2024 está en 4. Son 294 mil millones. Ahí van 8. Ahí van 8 nada más. Entonces, por eso tú ves que del 2008 al 2023, el promedio del déficit fiscal ronda 3.1. Y no podemos seguir así como sociedad. Entonces, cada quien. Ahora, Pero, Cándido Mercedes se queda. ¿Qué es un empresario? Es un agente de retención. Entonces, es el empresario que se roba ese dinero del ITEVI. Ese 43% es el empresario que se lo roba. Y tiene, eso es yo estoy increíble. acá en el empresario. Sí. Hablamos de innovación y competitividad. Cuando tú tienes una parte del empresariado, que lo que es rentista, que lo que vive es de los beneficios del Estado, que aporta en campaña para que le hagan hasta leyes a su favor. Por eso estoy abrazando el discurso, para llevarlo a su propia legalidad, como diría vos. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de responsabilidad social empresarial, y eso es bueno. Eso es bueno. Ellos están hablando de bienestar y calidad de vida, y eso es bueno. Supóngase que hay como discurso ahora, pero que todo proceso de cambio comienza con el discurso. Después viene el proceso de internalización del discurso. Decía Víctor Hugo que no hay nada más poderoso que una idea, cuando le llega su tiempo. momento. Y el empresariado sabe que ya llegó el tiempo. ¿Por qué llegó el tiempo? Porque las tensiones sociales son muy grandes. ¿Usted ve? Yo le digo, nos ha ido bien, supóngase que nos ha ido bien. Un país con 60 años de estabilidad política, las tensiones sociales no han sido significativas como en otros países, pero vamos a seguir per século seculorum, o sea, de manera sempiterna. Siempre hay un Milei al doblar de la esquina. No. En el caso nuestro va a ser un vengador social muy profundo. Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que Argentina tiene más de 10 años en crisis económica y una inflación de 140%. Pero usted no ve en Argentina la tasa de homicidio es 3%, igual que Europa. ¿Y por qué? Porque todo el mundo es educado. No, y come carne, todo el mundo come carne, aunque sea pobre. ¿Me entiendes? Entonces, aquí no. Aquí pobre, pobre, pobre. Vamos a hacer una pausa, Cándido, que esto está interesante. En el segmento anterior, Cándido, hablábamos con relación a un artículo que mostrará próximamente acerca del evento que hizo el CONEP la semana pasada y sus recomendaciones. Y decía que el empresariado sabe que el tiempo llegó. Hablaba también del pago de elevación del ITEVI, que eso haría una gran diferencia, y si quitáramos las exenciones, ahí se resolvería el problema, incluso sin ir a una reforma fiscal. Ahora bien, si los empresarios van a ese terreno y desde allá para acá también le exigen a los políticos que vayan al terreno, porque ellos podrán decir, bueno, vamos a pagar, pero tú vas a gastar bien, tienes que gastar bien. Entonces, ese es el tema, cómo armonizar esas dos cosas, Eso es lo que en tiempo y lugar. Eso es lo que se llama una negociación generativa, horizontal. El empresariado tiene que dar y al mismo tiempo tiene que exigir. Claro. Y viceversa. Porque el empresariado forma parte de la sociedad civil. Mientras más fuerte la sociedad civil, más fuertes son los gobiernos y la gobernanza es más fluida. Pero cuando los empresarios, porque acuérdense, vamos a decirlo serio, aquí hay empresarios que usted lo ve que como te plantean una cosa, pero personalmente van y resuelven en el palacio. No es así que queremos, es con responsabilidad real con la sociedad. Un compromiso real con la sociedad.
Por eso yo digo, saludo ese Congreso, porque las 13 reformas que plantean es lo que la sociedad amerita. Ojalá la clase política se aboque a discutir eso y que los programas sean iguales. Todos los partidos... Ojalá eso se saque como tema de debate en la campaña electoral. Eso es lo que debe ser. Que está bien insustaciosa, por cierto. No, yo te lo mandé ya. Te lo mandé anoche. Son 52 páginas, se leen de una vez, pero está... No, yo lo tengo, en lo del CONEP. Sí, claro. Entonces, vamos a los partidos políticos a exigirle esas reformas. Cándido, y el tema de la institucionalidad respecto de las leyes. Porque, por ejemplo, vimos el escándalo del Intran. Bueno, suerte que tenemos a Carlos Pimentel ahí. Pero de no haber estado Carlos Pimentel, eso sigue. Eso pasa. A 1000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? No seguir desarrollando lo que yo llamo la construcción institucional. Porque fíjese, hoy está Carlos, pero puede ser que no esté. Entonces, tú no puedes dejar que esté merced a la persona que esté, sino a fuerte componente institucional. Porque tú apuntabas que es la misma ley. Es la misma ley, sí. Ya. Pero es otro personaje. No la modificó. Acuérdense de Jale Gemba. ¿Cuándo se creó el AME? El AME. Fue en el 96. Y funcionó. Y funcionó. Ajá, pero estaba el guerrillero ahí. El guerrillero que le dijo a Diandino Peña, quite eso de ahí. Y vino Danilo Medina y le mandó una carta. No, es que la ley es para todo el mundo. Claro. Es más, cuando tú estás arriba, y me acuerdo de doña Irma Polanco, ella fue directora de contabilidad. Cuando ella llegó, los empleados llegaban a las 9, 8:30, pero la entrada era a las 7:30. Ella no le dijo nada. Ella comenzó a llegar a las 7 de la mañana. A la otra semana, ya. Emma le decía a los empleados, hey, vengo mañana a beberme un café. Cuando era decana, ¿a dónde usted cree que era beber ese café? A los sanitarios. A veces un café la decana. Pues vaya a ciencia económica. La facultad más linda que hay en la universidad es esa. Quedó esa práctica. O sea, el líder tiene que ser el ejemplo. No es que yo soy el líder y yo hago lo que me dé la gana. No. Ese trujillismo hay que dejarlo atrás. Usted tiene que ser un modelo de referencia a través de la práctica. Porque al final la gente, ¿qué es lo que imita? La gente no imita lo que tú dices, lo que tú piensas, es lo que tú haces. Y eso es lo que tenemos que hacer para cambiar la sociedad. Cándido, ¿y cómo llegar a ese terreno con tantas cosas que hemos vivido, con tantos estudios que se han hecho, con tantos artículos, con tantos ensayos sobre lo que se debe hacer en el país? Y sin embargo, no nos abrazamos a esas buenas prácticas. Mira, y estamos en medio de una campaña que se supone que el que presenta una propuesta de gobierno debe estar en condiciones de ver si es posible ejecutarla cuando llega al poder. Entonces, no ejecutan nada, tampoco se le exige cómo llegar a un punto, cómo ir a ese terreno, partidos, empresarios y sociedad. Se puede. Yo no soy religioso, pero me hubiese gustado ir el domingo a una caminata que hay de la iglesia de Padua y la consigna es la honestidad como mecanismo para transformar la sociedad. Ya yo tengo una agenda que voy a vagamos un día para San Pedro y entonces ya no puedo dejarla. Pero, oiga, la honestidad como mecanismo para transformar la sociedad. Por ahí es que atraviesa, en los valores. Y entonces estamos frente a la perplejidad. Ramón decía ahorita, Cándido, ¿y esa crisis de liderazgo? Hay una crisis mundial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo actualmente los entornos de la volatilidad, de la ambigüedad, de la complejidad y de la más alta incertidumbre que se haya conocido en la historia de la humanidad. ¿Y qué ocurre? Que el ser humano es resultado de miedo, de incertidumbre y de esperanza. Pero parecería que el miedo y la esperanza están acogotando la esperanza. Y eso sí es difícil. Bukele es un líder. Mira, líder es todo ser humano que influye sobre los demás, independientemente de si es dictador, si es democrático. No es lo mismo líder que poder. Poder es la capacidad de influir, pero por tu puesto que tú tienes. Exacto. No es lo mismo líder y dirigente. Cándido Mercedes, ponte un ejemplo. Danilo Medina no es líder, es dirigente. Y armador, un gran armador. Sí, exacto, una capacidad operativa de instrumentalizar
lo que Ramón Núñez le diga, hey, ven acá, yo quiero esto. Pero no líder, porque no es capaz de crear visión. Los líderes de hoy tienen que tener capacidad de visión, capacidad de tener escucha empática. Y Leonel es un líder. Tiene todas las características, pero le falta la otra. Y Abinader es un ¿Y líder. cuál es la que le falta? Tiene todo el talento, inteligencia, capacidad de persuasión. ¿Está bien? A menudo empático, pero no tiene capacidad para construir sinergia, capacidad para trabajar en equipo, que son elementos, y falta la otra, que es el desafío que el momento histórico te plantea. ¿Cuál era el desafío de Leonel y de Danilo como generación de usted? Hacer el cambio. El desafío era Hacer el cambio. la institucionalidad Ajá. vía la transparencia y la rendición de cuentas. Esa generación no puede gobernar ya. Honestamente, la generación suya y mía. Pero hicieron las leyes, por lo menos. Pero a veces las leyes son buenas para nosotros, pero ¿qué pasa? Que como decía un alemán, aquí en la República Dominicana las leyes son sugerencias. Sugerencias. Sí, mírelo ahí. Las compras y contrataciones. Yo me acuerdo como ahora, que era coordinador del PC. Yocasta Guzmán le mandó 2 cartas a los 2 procuradores diciéndole que el Darío Contreras estaba sobrevaluado. Y nosotros desde PC mandamos 4 cartas a los 2 procuradores. Y nada. A Domínguez y nada. No pasó nada. Ahora Carlos Pimentel hizo una rueda de prensa y paró todo, porque hay una voluntad política. Porque no es verdad que si Abinader no está de acuerdo, Carlos puede hacer eso. Cándido. No es verdad que doña Milagros, por más ética, que yo la quiero muchísimo, la amo a doña Milagros, porque muchas de esas cosas tienen que pasar. Y Luis Abinader es líder. Sí, y Hipólito Mejía le sumo. ¿Cuál de los dos más? Mire, o sea, en mi requisito de líder, ¿está bien? Ah. No, entiende. Ninguno de los dos. Pero el líder es todo ser humano que tiene capacidad de influir sobre los demás. Está bien, pero, Si tú influyes sobre pero los usted demás, dijo que Leonel sí tenía condiciones, que tenía características. Abinader tiene características. tiene algunas características. ¿Y Tiene, Hipólito? por ejemplo, tiene capacidad de gerenciar, que eso es bueno. Capacidad de delegar y al mismo tiempo darle seguimiento a los seguidores. Esas son características de líder. ¿Está bien? Ahora, no tiene esas condiciones intelectuales, por decirlo así, que tienen otros actores de la vida política nacional. Muy pocos. Porque eso es, desgraciadamente, la política, como yo le decía una vez, es la ciencia más compleja. Porque la ciencia es arte y es ciencia. Pero aquí hay muchísima gente que lo que son es pragmáticos. Si usted va al Congreso, usted se va a encontrar que la mayoría son analfabetos funcionales. Pero cuando usted va a España o va a Francia, toda esa gente son académicos, intelectuales. Cándido, Aquí no. última pregunta profética. ¿Se va Luis en primera vuelta? Hasta ahora todas las encuestas dicen que sí. Y Cándido Mercedes le puede decir a usted que Luis va a ganar entre 53 y 57. Cándido. Eso queda ahí en YouTube. Guárdelo. Cándido, muchísimas gracias. Gracias, Cándido.